Un cordial saludo para todos los que visitan en este momento la página. Quiero hablarles acerca de las figuras geométricas. Quiero anotar que todas las definiciones e imágenes son de autoría propia, es decir, no son tomadas de otro tipo de fuentes. Las figuras geométricas son polígonos que cuentan con dos dimensiones y son de gran utilidad en diferentes ciencias. Vamos a tener en cuenta primero unas recomendaciones acerca de algunas nociones que nos sirven para comprender un poco más acerca de las figuras. Vamos a ver la diferencia entre las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Las rectas paralelas son aquellas que por más que se extiendan no se van a cortar en ningún momento. Y las rectas perpendiculares son aquellas que se cortan formando ángulos rectos o de 90 grados. Ahora en cuanto a los ángulos, un ángulo es la abertura entre dos segmentos que comparten un punto denominado vértice y el ángulo es el que estoy señalando en pantalla. Vemos tres tipos de ángulos que nos interesan para el caso específico y son los ángulos agudos que aquí miden menos de 90 grados, el ángulo recto que mide exactamente 90 grados y el ángulo obtuso que mide más de 90 y menos de 180 grados. En cuanto a los triángulos, son figuras bidimensionales que tienen una base y una altura. Es un polígono de 3 lados y 3 ángulos. El área de cualquier tipo de triángulo se calcula multiplicando la base por altura dividido entre 2, teniendo en cuenta que el perímetro sería la suma de sus 3 lados. Ellos se clasifican según la medida de sus lados como equilátero, isósceles y escaleno, y según la medida de sus ángulos como rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Un triángulo equilátero es aquel triángulo que sus 3 lados deben medir exactamente lo mismo o iguales. El triángulo isósceles es que 2 de sus lados deben medir exactamente igual. Y el triángulo escaleno es que ninguno de sus lados es igual, es decir, todas sus longitudes son distintas. Ahora bien, según la medida de sus ángulos se clasifican como triángulo rectángulo, que uno de sus ángulos es un ángulo recto, es decir, mide exactamente 90 grados. El triángulo acutángulo es aquel que sus 3 ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo es que uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mide más de 90 y menos de 180 grados. En cuanto a los cuadriláteros, son figuras de 2 dimensiones, básicamente la base y la altura. Tiene 4 lados y se clasifica en cuadrado, rectángulos, trapecio, paralelogramo y rombo. El cuadrado es un polígono de 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Su perímetro se calcula multiplicando 4 veces su lado y su área se calcula multiplicando lado por lado. El rectángulo es un polígono de 4 lados, de tal manera que sus lados opuestos son paralelos y son iguales. Estos dos lados son paralelos iguales, estos dos lados son paralelos iguales por ser opuestos. El perímetro básicamente es 2 veces la base más 2 veces la altura. Y en cuanto a su área es multiplicar base por altura. Un trapecio es un cuadrilátero donde 2 de sus lados opuestos son paralelos. Posee 2 bases, base mayor y base menor. Básicamente el perímetro de cualquier trapecio le suma a sus 4 lados y el área de cualquier tipo de trapecio es sumar su base mayor, su base menor por altura dividido 2. Repetimos, base mayor más base menor por altura dividido 2. Vemos aquí también que hay 2 tipos de trapecios. Este sería un trapecio rectangular porque tiene un ángulo recto y un trapecio isósceles porque 2 de sus lados son iguales. El paralelogramo es un cuadrilátero de lados opuestos paralelos. Se diferencia al rectángulo que sus 4 ángulos no son rectos, es decir, sus 4 ángulos no miden 90 grados. En el rectángulo sí. El perímetro es la suma de sus 4 lados y el área sería multiplicar sus 2 dimensiones, es decir, su base por su altura. El rombo es un polígono de 4 lados iguales, pero a diferencia del cuadrado, 2 de sus ángulos son mayores que los otros 2, es decir, no posee ángulos rectos o de 90 grados. Básicamente el perímetro es la suma de sus 4 lados y el área es la multiplicación de sus 2 diagonales, diagonal mayor por diagonal menor, dividido 2. Aquí podemos observar la diagonal mayor y la diagonal menor. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad para ustedes.